Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre vamos a hacer un repaso general por los índices, alguna materia prima como siempre vemos, el petróleo, el euro dólar. Bien, los tres índices que solemos tener controlados son el DAX alemán, que es este que tenemos aquí a la derecha. Aquí abajo a la izquierda tenemos el SP 500 y aquí arriba el Dow Jones. Vemos que de los tres el más fuerte es el SP 500, sobre todo seguramente impulsado por las tecnológicas que tienen un rebote. No todas, pero algunas de ellas sí. Y como son empresas que ponderan mucho, pues parece que está tirando de los índices para arriba. El DAX, en cambio, no tiene tan buena pinta. Es verdad que ha recuperado un poquito y ha cerrado un poco, pues eso, por encima del cierre que hizo el viernes, pero la pinta que da es bastante peor que la del SP 500 y el Dow Jones. Creo que mañana podría continuar un poco esa caída que concluyó la semana pasada el viernes, por lo menos en Europa, en el DAX. En el SP 500 y en el Dow Jones, pues tampoco lo veo tan claro. Quizás volvamos a zona de mínimos de hoy, pero me da la impresión de que están más fuertes que en Europa. He estado repasando un poco las acciones del DAX y hay muchas que tienen pinta fea todavía. Y en cambio en el SP 500 pues, y en el Dow vemos algunas que tienen pinta buena, ¿no? Eh, Esto en cuanto a los índices. Luego miraremos alguna de las acciones para ver un poco más al detalle. En cuanto al petróleo, vemos que está por debajo de la línea de tendencia. Era lo que veíamos más flojo de todos, si recordáis, la semana pasada lo comentábamos en algún momento. Nos quiso engañar con esta ruptura falsa de los 43,96, pero ya vemos como estos últimos días está cayendo. Aunque hoy está cerrando cerca de la parte alta, con lo cual tampoco es que termine de caer mucho. Pero claro, es que yo creo que pesa mucho en todos los mercados la impresión de dinero. Entonces esa inflación se refleja en los precios de todo, de las materias primas, de las acciones, de todo, ¿no? Bien, eso el petróleo, pues lo que más flojo está dentro de lo que cabe, ¿no? La plata está disparada totalmente. Fijaros qué subida ha tenido hoy otra vez, fortísima. La verdad es que desde que salió de los 18.902, pues la verdad es que está subiendo muy muy fuerte. No tiene, no tiene demasiadas resistencias por el camino. Hay que irse a un gráfico semanal para ver una resistencia importante en esta zona de aquí, que son los 26.155. Esa es la primera resistencia importante, pero luego ya la siguiente resistencia importante no la tiene hasta esta zona de por aquí, que es la zona de los 32.98. No sé hasta dónde va a subir. En principio parece que el 26.155 puede ser una zona eh, donde se frene el movimiento, porque es donde se formó esta figura de techo en su día, en el año 2012, y es donde está llegando ahora ese rebote, ¿no? Veremos a ver si ahí se frena o continúa con esa subida hasta la zona de 32.985. Está entrando dinero en estas materias primas, en el oro, la plata, el platino, fijaros el oro también. Recordad que estos son valores refugio, sobre todo el oro, y esta subida en el oro no se veía desde hace mucho. Y coincide mucho con la subida del Bitcoin. O sea, el Bitcoin no está haciendo lo que están haciendo las bolsas, como la gente decía. Las bolsas están cayendo estos últimos días, aunque hoy rebote un poco, y el Bitcoin está disparado. Y está entrando dinero en los valores refugio y la subida del Bitcoin es muy similar a la que está teniendo el oro. Por lo tanto, aquí sí que están apostando por el Bitcoin como valor refugio, aunque en marzo cayese. Pero es que en marzo recuerdo que también cayó el oro, ¿eh? El oro en marzo pasó de la zona de 1.697 a un mínimo de 1.454. Esta fue la caída que hubo en marzo en todos los mercados, incluido el oro. Es decir, la gente acusa al Bitcoin de que no actuó como refugio, pero es que tampoco el oro actuó como refugio. Es lo que comentábamos el otro día. Em, Nada se salvó a la caída en aquella fecha. Todo el mundo vendía de todo. Daba igual lo que fuese oro, que fuese plata, que fuese petróleo, que fuese acciones de Amazon, no valoraban nada.
Y no tenía sentido vender oro en aquella situación. Tampoco tenía sentido vender Amazon, tampoco tenía sentido vender Bitcoin, pero la gente vendía. Tiene sentido, visto ahora en perspectiva, que vendas cosas que iban a estar afectadas por lo que nos venía encima. Pues empresas de aerolíneas, empresas de viajes, empresas hoteleras, empresas de restaurantes. Todo eso sí tenía sentido una caída. Pero estas otras cosas que estábamos comentando no tenían ningún sentido y eso es lo que ocurre cuando hay pánico, que pasan cosas que no tienen sentido. Pero cuando pasa ese pánico, esas cosas que no habían tenido sentido, enseguida se eh, corrigen. Y aquí ya estamos viendo como el oro está muy por encima de lo que estaba cuando empezó la caída de los mercados, muy por encima. Y otros, el índice Nasdaq también está bastante por encima, es decir, las tecnológicas también en aquel momento no deberían haberse visto tan castigadas y se vieron muy castigadas y vemos cómo están por encima de los máximos que tuvo en febrero. Y el Bitcoin también está subiendo estos últimos días muchísimo, acercándose, bueno, acercándose no, está en máximos del año yo creo, y, y yendo camino de esos máximos históricos que marcó en el 2018, que evidentemente no va a ser cosa de 2 días ni de 2 meses, pero que poco a poco se va a ir encaminando hacia esa zona, ¿no? Y se está comportando como valor refugio. Si veis el gráfico del oro y el del Bitcoin, son muy similares estos últimos días, en contra de la bolsa. O sea, la bolsa, en cambio, llevaba una subida bastante fuerte mientras el Bitcoin estaba estable o bajista. Ligeramente a la baja estaba el Bitcoin, cayendo desde la zona de 10.400 hasta la zona de 9.000 a cuentagotas, mientras esto subía. Y cuando esto está bajando, el Bitcoin está subiendo. O sea que no hay correlación ahora mismo de las bolsas con el Bitcoin. Hubo una correlación que tuvo que ver con el pánico, pero es que se correlacionaron todos los mercados por el pánico. El pánico es el eslabón que unía todas esas caídas de marzo, porque si no el oro no tenía que haber estado cayendo tampoco. Fue lo único que motivó esas caídas. Y una vez que ese pánico pasa, si hay ahora caídas en los mercados, o sea, si hubiese aquí una ruptura de esta línea de tendencia y tuviésemos un retroceso de los mercados, evidentemente siempre hay un factor psicológico negativo, de miedo, que va a hacer que el resto del mercado se contagie un poco, pero hay ciertos mercados y ciertas acciones que se deberían de desmarcar de esa tendencia. Bien, vamos a mirar un poco las acciones eh, del Nasdaq 100, alguna. Vamos a mirar un poco cómo está, por ejemplo, Advanced Micro Devices, AMD, que parece ser que la caída del otro día, alguien me comentó que la de Intel, perdón, que tenía que ver con que le estaba ganando cuota de mercado a AMD, ¿no? Entonces AMD está subiendo, Intel está bajando. Coinciden la subida de una con la bajada de la otra. Fijaros que ya llevaba tiempo, después de haber roto esta línea bajista, que además creo que lo anunciamos aquí, porque esta línea la he puesto yo recientemente y ha sido para hacer estos análisis, o sea que la he tenido que comentar en algún momento. Dijimos que esta ruptura de la línea le llevaría hacia arriba. No solo le llevó hasta la resistencia que había por esta zona de los 50, vamos a marcarla, que no sé exactamente cuál es. No solo le llevó a esta resistencia de los 59 dólares, sino que la ha roto, se apoyó con un pequeño pullback y pegó ese salto con esa noticia, ¿no?, que afectaba negativamente a Intel y afectaba positivamente a AMD. Google subiendo un 1,4%, eso se nota mucho en los índices, por eso el S&P está comportándose muy bien. Un 1,4% de una empresa que pondera mucho, pues se nota en los índices. Rebotando, posiblemente acercándose otra vez a los máximos. No sé si los va a superar o vuelve a ir acá, otra vez a apoyarse en la línea, porque ahora ya ha entrado en una zona un poco más ya complicada después de todo el rebote que hemos tenido y seguramente pues estará consolidando esos niveles más tiempo. Amazon, después de haber caído a la línea de tendencia y rebotar durante la jornada del viernes para cerrar cerca de los máximos, vuelve a subir un poco hoy. Podría acercarse otra vez a los 3.200 en el corto plazo. Apple subiendo un 2,3%. Esta tiene la línea de tendencia rota, pero se resiste a caer. Un mínimo relativo sería este punto de aquí. Lo voy a marcar.
tampoco se puede buscar muchos mínimos relativos porque el precio ya veis que ha sido prácticamente una línea ascendente continua. Pero bueno, si tuviésemos que coger el último mínimo relativo, la última caída un poco de 3 días seguidos o 4 ha sido esta. Entonces, mientras no pase por debajo de los 351,28, de momento podría mantenerse alcista. El rebote pues puede hacer pullback hasta la línea, en esa línea seguramente encontrará resistencia y volverá a retroceder un poco, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos alguna farmacéutica subiendo bastante, Biogen, por ejemplo, em, queriendo romper una resistencia. Ahora mismo está justo por encima del nivel. Si consiguiese cerrar por encima, pues seguramente en los próximos días tendríamos avances también. Cisco System mantiene el soporte. Esta la analizamos dentro de las del Dow Jones ayer por la noche antes de que abriesen todos los mercados y parece que aguanta bien esta línea de tendencia. La resistencia está ahí en esos 48,247. A ver si es capaz de superarla. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. eBay subiendo un 3,8%. Fijaros, había tenido una pequeña corrección, pero ya rebota de nuevo. No es muy fiable el rebote, porque lo último que tenemos es esta línea. La estuvo a punto de perder, entonces no me fío demasiado. Podría llegar hasta la zona de 59, un poquito más, y darse la vuelta de nuevo. Y hay que vigilar esta línea porque si la pierde podría tener caídas. ¿Qué más tenemos por aquí? Intel, como hemos comentado antes, continúa cayendo. Ya decíamos que tendrá difícil rellenar este hueco en bastante tiempo. Me da la impresión que le va a costar mucho. Vamos a ver el otro grupo del Nasdaq, de la I a la Z. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a ordenarlo por las subidas. Tenemos una subida muy fuerte en Moderna, que alguien me la preguntó en este canal. Había tenido una bajada estos últimos días, se había ido a una zona de soporte, fijaros. Qué sencillo es operar con soportes y resistencias, porque justo hay, que es el soporte, es donde tocó mínimo y desde ahí ha rebotado con fuerza. Tesla, un 8% arriba. De todas formas, Tesla ha perdido un poquito esta zona, está rebotando justo a esa zona. Y vamos a ver, porque podría hacer de resistencia y volver a bajar a la zona de 1400. Pero bueno, de momento bastante bien. Otra farmacéutica subiendo, Regeneron Pharma. También había caído estos días, pero recupera fuerte. Netflix subiendo un 3,10%. También había tenido una pequeña tendencia bajista y parece que la quiere romper y volver a recuperar la zona de los 525 más o menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Zoom, que ha tenido una subida bastante fuerte desde que se ha empezado a utilizar mucho debido a la situación en la que hemos estado estos últimos meses. Fijaros que ha pasado de valer 63 a valer 250, una pasada la subida de Zoom, que de momento sigue alcista. Si os fijáis, mantiene una tendencia alcista. Está un poquito lejos de la línea, podía ir a apoyarse a ella, pero de momento aguanta bien esa tendencia, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? PepsiCo. ¿Dónde está que se me ha ido? Ya la he perdido de vista. Bueno, Microsoft la tenemos aquí, que había roto esta línea de tendencia, está haciendo pullback, posiblemente llegue a tocar la línea de tendencia y desde ahí vuelva a corregir. ¿Qué más tenemos? No tenemos mucho más por aquí. Habíamos dicho PepsiCo y ahora no la veo aquí. PepsiCo, fijaros, también parece que quiere ir al alza, que se está arqueando este gráfico al alza poco a poco y parece que quiere romper esa resistencia que la voy a dejar marcada e ir un poco hacia la zona de los 145. Veremos a ver si lo consigue. Bien, no mucho más. Hay veces que no sé muy bien qué acciones repasar porque hay tantas, pero bueno, con que tengáis un poco idea de por dónde va el mercado y ver un poquito cuáles son las que están moviéndose bien, pues podéis más o menos haceros una idea
de las monedas que estén en el mismo sector o... De todas formas, si me vais preguntando, yo iré apuntando y procuraré sacar las que me pidáis. Hoy no he sacado ninguna de las que me habéis pedido, pero otros días haré el listado de las que me habéis pedido y iré haciendo esos análisis. Así que nada, la semana pues creo que todavía le queda ese último tirón a la baja para tocar esa línea que dibujamos la semana pasada y desde ahí seguramente tengamos rebotes. Tengamos rebotes. Y las materias primas ya habéis visto, siguen muy fuertes. Eso quiere decir que también hay bastante miedo en el mercado y la gente pues se está metiendo en valores de refugio. Así que nada, un saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que den un like, compartid en redes sociales, suscribiros al canal si no estáis suscritos, le dais a la campanita con todo para que os avise cuando haya un nuevo análisis y nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.